Empezamos esta semana con el decreto 1074, firmado por el presidente de la República, que declara el estado de excepción en el país por 60 días más. Con esta noticia damos la bienvenida a Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud. Ministro, buenos días, bienvenido. Buenos días, Janet, un gusto estar acá. Bueno, ministro, hay preocupación en este momento por ya la capacidad máxima que hay en este momento en los hospitales en la ciudad de Quito ante el aumento del número de casos aquí en la ciudad y en la provincia. ¿Cuál es la evaluación que usted hace? Bueno, no se puede esconder el hecho de que hay mucha más demanda de camas, tanto de hospitalización como de unidad de cuidados intensivos en la mayoría de los hospitales de Quito. Esto más en aquellos que son pertenecientes a la red del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por el tipo de población que ellos atienden. El IES está más con las personas jubiladas y eso hace que indudablemente la demanda sea mayor, que hay un mayor riesgo de hospitalización. Pero en este momento nosotros tenemos los hospitales del Ministerio de Salud, por ejemplo, el Hospital Eugenio Espejo, el Hospital de Enrique Garcés, el Hospital Pablo Arturo Suárez y el Docente de Calderón, los 4 hospitales, hay un número suficiente de camas, un número adecuado de camas como para recibir a los pacientes. 50% de los pacientes nuestros, alrededor del 50%, son pacientes del IES. Y seguiremos trabajando conjuntamente. Hemos hecho una campaña muy grande para contratar personal y también para ofrecer a los pacientes que así lo requieren la hospitalización y su traslado a cuidados intensivos si es que el estado es crítico. Es muy importante la aclaración de esta información, porque lo que ha trascendido en esta semana es que ya las camas de terapia intensiva están a tope e incluso se ha sugerido que se pueda implementar un número de camas en el antiguo aeropuerto, en el centro de convenciones del antiguo aeropuerto, que fue acondicionado para poder recibir pacientes de la enfermedad COVID-19. ¿Eso no es necesario? ¿Usted garantiza que en los hospitales públicos que están en la ciudad todavía hay espacio para que los pacientes que entren en estado crítico puedan ser atendidos? Sí, enfáticamente le digo que sí, tenemos la capacidad como para recibir esos pacientes. Sin embargo, yo creo que el paso de pacientes al Bicentenario, con quien hemos estado trabajando con el municipio de Quito, con el alcalde Yunda a la mano, en esta situación es para que pacientes que en lugar de salir a la casa puedan salir a tener unos cuidados que son de menor escala de lo que requiere un paciente hospitalizado. Estamos haciendo esa transferencia, estamos trabajando conjuntamente para aliviar el número de camas, para liberar camas y hacer que los pacientes, en lugar de ir a la casa, se queden en el Bicentenario. Pero de ninguna manera estamos haciendo que el Bicentenario sea un sitio donde se dispongan de camas de unidad de cuidados intensivos. Para eso tenemos el resto de hospitales en la red de Quito. Es un hecho que los contagios aumentaron hace 3-4 semanas y ahora el reflejo de ese contagio es lo que tenemos en términos de la demanda de camas y de cuidados intensivos. Usted dice que tienen problemas en este momento principalmente en los hospitales del IES por el tipo de pacientes que atienden, que son muchos de la tercera edad, jubilados. Esos pacientes, ¿cuál es la coordinación que se está haciendo en el sistema de salud público? Usted dice que tiene espacio en las camas de los hospitales públicos, pero que está ya saturado en los hospitales del IES. ¿Se está haciendo esa apertura para que pacientes del IES puedan ser atendidos en los hospitales públicos en donde sí hay espacio? Es claro, nosotros consideramos que existe un solo sistema de salud y por eso es que nosotros hemos creado desde hace bastante tiempo, desde hace alrededor de 4 semanas, un puesto único de mando. Este puesto único de mando está coordinado con la policía, con el ejército, con parte del municipio y con las 2 entidades que son las rectoras del Servicio de Salud Pública de la ciudad, y esto es a nivel provincial, que son el IES y el Ministerio de Salud Pública. Así que nosotros no hacemos distinción de recibir pacientes de cualquier condición, independientemente de que sean afiliados o no sean afiliados. Esta es una garantía que cualquier persona puede tener y debe tener. ¿Cuáles son las previsiones que se han tomado esta semana? Toda vez que hemos visto que en las últimas semanas ha incrementado el número de casos y ya tenemos esta situación que estamos en alerta en los hospitales. Usted dice que todavía hay espacio, pero hay alerta ya en algunos hospitales. ¿Qué previsiones se han tomado? Es mi pregunta, toda vez que esta semana es la semana pico luego de haber abierto o haber pasado de semáforo rojo a amarillo en la ciudad de Quito. ¿Qué previsiones se ha tomado para
atender una demanda que puede aumentar esta semana. Sí, Daniel, yo creo que no tiene que ver con la semaforización todavía. Eso porque la evolución normal de la enfermedad, de cualquier enfermedad infecciosa, particularmente de esta, de la COVID-19, es alrededor, el impacto viene de 3 o 4 semanas, así que todavía no le vemos. Probablemente la primera o la segunda semana de julio nosotros veamos qué es lo que pasó con la semaforización. No este momento no existe eso. No hay que unir las dos cosas. Sin embargo, es bien importante este momento tomar en cuenta que nosotros estamos trabajando en varios frentes. El uno, la contratación de personal y profesionales de la salud. Este momento tenemos 14 personas que hemos contratado para que a diestren se capaciten en el Hospital Pablo Arturo Suárez y comiencen a ayudarnos con las camas del Hospital Bicentenario. Como digo, no son camas de unidad de cuidados intensivos, si bien la capacidad total de camas es de 370 camas en el Bicentenario, pero esas son simplemente para que los pacientes que están dados de alta no vayan directamente a la casa por varias condiciones, como por ejemplo, están solos en las casas, entonces ellos no pueden ir a valerse por sí mismos, entonces se hace esta transición. Entonces, la primera cosa que estamos haciendo en la planificación, respondiendo a su pregunta, es la contratación de personal. Hemos hecho cerca de 800 llamadas hace 10 días o durante los últimos 10 días para contratar cerca de 29 personas que van a ir destinadas al Hospital Enrique Garcés, al Hospital Pablo Arturo Suárez, de manera que nosotros podamos aumentar la capacidad. La segunda cuestión es todos los ventiladores. Hemos traído ventiladores de varias provincias. Para esto recibimos una donación de 30 ventiladores del día de ayer. Todos esos van a estar funcionales inmediatamente. No tenemos en este momento limitación en términos de los ventiladores que se utilizan para unidad de cuidados intensivos, ni tampoco de insumos, ni tampoco de prendas de protección, ni tampoco de mascarillas. Todo eso está avalizado por nosotros como para recibir los pacientes, pero también hay que comprender que es un proceso dinámico. El número de camas que yo le puedo decir que están disponibles de este momento, al mediodía se habrán liberado algunas porque pacientes lamentablemente fallecen, otros salen a unidad de cuidados moderados, etcétera, etcétera, y se van liberando las camas. Y los pacientes que están en espera, que están siendo atendidos, eso es lo que yo quiero hacer énfasis. No hay ningún paciente en este momento que no esté siendo atendido. Está siendo atendido en unidades de emergencia que han sido aprovisionadas para el efecto, pero que luego, si hay la necesidad, van a la unidad de cuidados intensivos. Hay una espera, ahí sí hay una espera, especialmente, como digo, de los hospitales del IES. Pero nosotros estamos absorbiendo como Ministerio de Salud Pública estos casos. También es importante señalar que no hemos hecho uso, por ejemplo, de los hospitales de la red privada. Sin embargo, a ellos les estamos mandando a las clínicas y hospitales privados algunos de los pacientes que tienen que operarse y que tienen que salir de una condición que no es necesariamente COVID. Hemos hecho otras cosas más, hemos distribuido a los pacientes en algunos hospitales de la periferia de Quito, porque eso es lo correcto de hacer, eso es una respuesta dinámica, eficiente de la que estamos buscando. Ministro, también hay preocupación porque a raíz de que pasamos de semáforo rojo a amarillo, incrementó el número de accidentes de tránsito. Hay una cifra de 900 accidentes de tránsito y personas que necesitan la atención en cuidados intensivos. Existe también, toda la infraestructura para poder atender a estas personas que ya entran, digamos, en esta dinámica, si se le puede llamar normal, de ser víctimas de accidentes u otras enfermedades. Claro, mire, apenas se abre amarillo, es obvio que va a haber, la gente está más tiempo afuera, se va a contagiar más, pero también va a sufrir otro tipo de problemática de salud que son las usuales. Una de ellas, por ejemplo, son los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito están siendo atendidos en este momento en varios de los hospitales. Nosotros tenemos 341 unidades operativas en Quito y obviamente en los dispensarios, los subcentros, los hospitales pequeños son los que primero atienden esos casos. Si es que es un accidente de tránsito fuerte, por ejemplo, el hospital de Calderón es un hospital que ahora lo llamamos mixto o híbrido. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros están dando atención a las enfermedades usuales y este es uno de esos, es los casos de accidentes de tránsito y se atienden ahí, a pesar de que nosotros tenemos áreas completamente separadas, triajes separados, emergencias separadas para pacientes que tienen infecciones respiratorias agudas. Es decir, estamos viendo ambas cosas. Lo mismo, otro ejemplo, es el Hospital Eugenio Espejo.
En el Hospital Eugenio Espejo también es un hospital híbrido que atiende aquellas enfermedades usuales, particularmente el asunto de accidentes de tránsito y sus consecuencias si el paciente queda herido, y también tiene la parte separada, como digo, en la parte de emergencias para enfermedades infecciosas respiratorias agudas, entre las cuales estamos atendiendo COVID también. Del análisis de las cifras que se publican por parte de las autoridades del Ministerio de Salud, da cuenta de que en la ciudad de Quito en este momento ya se ha superado el número de contagios, incluso ha superado el número que en algún momento tuvo en su pico Guayaquil. ¿Cuál es el análisis que usted hace? ¿Por qué no vemos la misma situación que ocurrió en Guayaquil en su momento y que impactó al país? A pesar de que tenemos ya una mayor cantidad de enfermos, no vemos la misma cantidad de fallecidos, lo cual obviamente es excelente, es bueno, pero ¿cuál es el análisis que usted hace? ¿Por qué no se repite lo que sucedió en la ciudad de Guayaquil, afortunadamente? Sí, Daniel, bueno, hay una reflexión de esto y que hay que hacer una puntualización. Nosotros no hemos llegado a las cifras de Guayaquil de ninguna manera. En Guayaquil nosotros llegamos a tener hasta 700 fallecidos en un solo día. Aquí no superamos los 10 fallecidos en la ciudad de Quito, y me estoy refiriendo solamente a los hospitales del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, hay un ascenso de contagios y hay un ascenso, como digo, de la demanda de las camas. Dos razones fundamentales, porque más o menos el número de personas que han ingresado a hospitalización y que han requerido unidad de cuidados intensivos es similar de lo que sucedió en Guayaquil, de lo que sucedió en Quito. Esto sí, pero ¿cuál es la diferencia? 8 veces menos la mortalidad en Quito. ¿Por qué ha sucedido esto? Yo atribuyo a 2 factores. El primero, que nosotros logramos activar toda la red de atención primaria de salud en Quito y en Pichincha y en el resto del país. Guayaquil no nos dio tiempo para eso. Nosotros teníamos los dispensarios cerrados, los hospitales de barrios cerrados, la gente no quería ir a los hospitales, o cuando fue a los hospitales fue demasiado tarde, fue con una carga o con una situación demasiado crítica que no hubo cómo hacer, y por eso se produjeron tantos fallecimientos. Sin embargo, en Quito esto no ha sucedido. En Quito nosotros hemos logrado activar eso y retener la primera línea, que es la atención primaria de salud, con esos barrios de subcentros de salud pequeñitos, etcétera. Esa yo creo que es la primera razón. Y la segunda razón es que sabemos manejar mejor, los médicos, el personal de salud, a los casos de COVID, cosa que nos llegó completamente de improviso. Acuérdense cuántos contagios hubo de personal médico en Guayaquil. La gente no sabía a lo que se estaba enfrentando, no tenía las prendas de protección, etcétera. Hoy eso está bastante más marcado. Entonces, esos son 2 factores, quizás haya otros, de los cuales yo podría decir que hay una diferencia enorme. Tenemos 7 u 8 veces menos la mortalidad en Quito de lo que fue en Guayaquil. Sin embargo, tenemos un número similar de gente que ha accedido al sistema de salud. Entonces, son 2 razones muy buenas. Por eso mi preocupación, Daniel, en este momento es dar un sentido de tranquilidad. Confíen en las autoridades. Estamos trabajando, estamos contratando personal, tenemos suficientes equipos, sabemos cómo estamos manejando la situación. Hay una demanda. Es indudable que eso es correcto. Nosotros tenemos a los servicios abarrotados, pero es un proceso dinámico constante. Estamos expandiéndonos todo el momento, contratando personal, teniendo los insumos que se requieren. Ahora, hay una preocupación y quisiera consultarle su opinión, y es, en Guayaquil tenemos en este momento, y confírmeme si la cifra es así, 0 casos en el día. Es decir, mientras en Quito aumenta 2 a 3% el número de casos, en Guayaquil se reporta 0 casos. Pero eso obviamente hace que personas que están padeciendo la enfermedad vayan a Guayaquil en busca de atención. ¿Eso no pone en riesgo nuevamente a la población para que vuelva a producirse un foco de incremento, tomando en cuenta lo que está ocurriendo ahorita en Pekín, en donde están alarmados por un nuevo rebrote? ¿Qué peligro hay de que haya un nuevo rebrote en la ciudad de Guayaquil? Mire, nadie puede garantizar que no haya un nuevo brote. Es decir, porque el rebrote debería ser personas que se contagiaron y que vuelven a padecer la enfermedad. Y eso no existe. El rebrote no existe, porque nunca a lo que va los 6 meses de lo que tenemos la pandemia registrada, ningún paciente que sufrió la enfermedad COVID-19 ha vuelto a tener la enfermedad.
no, eso no ha pasado. Es posible que en el tiempo lo haga, nadie discute eso, pero irse de Quito, hacerse atender en Guayaquil me parece un poco extremo. Yo no creo que sería eso lo aconsejable para nadie. Búsquennos a los hospitales que estamos tratando acá en Quito, porque tenemos bastantes unidades de operativas que están funcionando y lo están haciendo excelentemente bien. Esa es la otra cosa. ¿Por qué que haya la cantidad de contagiados, la cantidad de padecimientos y la cantidad de la demanda de unidades de cuidados intensivos en Guayaquil, como están ahora? Esa sí es una consecuencia de la semaforización, o sea, el cambio de semaforización de rojo a amarillo. Podemos medir en San Borondón y podemos medir en Daule que inclusive pasó a verde. El impacto de eso ha sido realmente mínimo. Yo diría que las condiciones son similares antes de la pandemia como después de la pandemia, en estos dos cantones, tanto en San Borondón como en Daule. Guayaquil está en una situación muy favorable, yo diría, este momento. Y en Quito tenemos una situación bajo control y nos vamos reinventando todo el tiempo y vamos adaptando y vamos haciendo las cosas que tienen que hacerse este momento en Quito. Pero no estamos desbordados. Si quizás hay un poquito más de tiempo de espera, por ejemplo, para conseguir una cama de cuidados intensivos, pero los pacientes están siendo atendidos en aquellas unidades, en aquellas áreas de los hospitales que han sido adaptadas para el efecto. Si usted me pregunta, por ejemplo, del Hospital Metropolitano o del Hospital de los Valles, yo diría, no es ahora, sino la semana pasada, hablamos con ellos, con los dos gerentes, y yo les expresaba el interés de saber cómo están para ver si es que nosotros compartíamos algún tipo de dolencia, hacíamos derivaciones para ciertas enfermedades. Y en realidad ellos tienen muy poquitas camas, tienen solamente 5 camas en cada uno de los hospitales, a diferencia de lo que nosotros tenemos en el resto del sistema, solamente el Ministerio de Salud Pública, que son 112 camas. Contando pediátrico y también la Hospital Docente de Calderón, que tiene 10 camas. Entonces yo creo que la situación está contenida, la situación está bajo control. Sin embargo, estamos haciendo todo lo posible para que esto no desborde la necesidad. Eso quiero, de nuevo, enfatizo la necesidad de comunicación favorable a la comunidad, de que es importante que nosotros sepan ustedes que nosotros tenemos la capacidad como para reaccionar, pero que no está ahí la solución solamente. La solución para el coronavirus, la solución para COVID-19 está en cada uno de ustedes, en cada una de las casas, en cada uno de los vecindarios, en cada uno de los barrios. Es ahí donde uno tiene que guardar la cura para la enfermedad. Uno tiene que continuar sin bajar los brazos, atendiendo todas las medidas que nosotros hemos dicho, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, eviten las fiestas, las conglomeraciones, etcétera. Mantenga su distancia. Sí, por último, ministro, quisiera saber cuál es la situación en ciudades como Cuenca, Ambato y Riobamba, en donde también hay un incremento del número de pacientes. Yo creo que en las que usted ha mencionado, yo debo añadir también Esmeraldas y tengo que añadir también Santo Domingo de los Colorados, en las cuales de las ciudades hay un incremento. Esto es parte de la expansión viral que se da en cualquier enfermedad infecciosa y particularmente en esta. Pero de todas maneras, ahí no falta personal, hay un número suficiente de camas. Estamos monitoreando muy celosamente todos los indicadores, llamadas al 171, las alertas de emergencia. Tenemos triaje en más de 40 unidades a nivel país en las cuales se hacen la evaluación y la determinación temprana de los casos. Podemos ir a los hospitales, podemos ir a los barrios, hemos identificado las poblaciones vulnerables a nivel comunitario y esas son las cosas que hacen la diferencia. Estamos permanentemente trabajando con los zonales, particularmente, como les digo, en Esmeraldas y en Cuenca hemos hecho un énfasis mayor, pero no estamos descuidando ninguna de las otras ciudades. Perfecto, ministro. Muchísimas gracias por este contacto esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Estaremos pendientes entonces de lo que usted dice. Primero, este llamado a la población a que colabore para poder
evitar el incremento de contagios. Y aquí en la ciudad de Quito usted ya alerta que la primera semana de julio podría producirse, digamos, un incremento del número de casos luego del cambio de semaforización. Entonces, ese llamado lo destaco de su parte para que la población también colabore y contribuya para que no incremente el número de casos, cuidándose, respetando las normas, no haciendo fiestas, no aglomerándose y colaborando, cumpliendo con las normas básicas de distanciamiento y cuidado que se han recomendado. Gracias, ministro, por estar esta mañana con nosotros. Encantado de buen día.